Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. En esta tarde vamos a profundizar en la Biblia, vamos a estudiar algunos puntos teológicos que necesitamos aclarar sobre lo que es la iglesia verdadera en la Biblia y especialmente en Apocalipsis. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, conocer más de tu santa palabra para que no seamos engañados por tanto error doctrinal, por tanto viento de doctrina que circula tanto dentro de la iglesia como fuera. Bendícelo, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría para que podamos discernir tu palabra. Ayúdalos, Señor, a ser sabios, sabios para el bien, para que obedezcamos tu palabra después que la hayamos conocido. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que este tema pueda quedar claro, que podamos creer lo que dice tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿De qué se trata el estudio? Voy a demostrar bíblicamente razones bíblicas el por qué la Iglesia Católica no es la iglesia de Jesucristo. Y antes de comenzar con el estudio, quiero decirles a nuestros hermanos que son católicos: si usted pertenece a la iglesia católica, salga de este sistema inmediatamente. El estudio que vamos a tener en esta tarde es para demostrar que la iglesia católica como sistema es una iglesia falsa y apóstata. No estamos hablando de las personas en sí, porque reconocemos, y eso lo dice la Biblia en Apocalipsis 14:8, Dios tiene un pueblo en estos sistemas, pueblo que aún no ha conocido la verdad y que cuando conozca la verdad saldrán de estos sistemas. Entonces, la exposición teológica de esta tarde no es para atacar a las personas en sí, sino para desmantelar y desenmascarar este sistema y sus falsas doctrinas. Así que, como dije al principio, si usted es católico y pertenece a este sistema, salga inmediatamente, porque vamos a descubrir a la luz de la Biblia que es un sistema que engaña al mundo entero con sus falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y Dios manda inmediatamente a que salgamos de este sistema antes de que sea demasiado tarde y caigan las plagas sobre este sistema. Ahora en la tarde, hermanos, escuchando a un teólogo, entre comillas, porque hoy a cualquiera le llaman teólogo, un teólogo católico haciendo una exposición teológica, entre comillas, donde él manipulaba ciertos versículos bíblicos que vamos a leer, donde él sostenía de que esos versículos hablan de que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo y que es la más antigua. Así que en esta exposición bíblica vamos a desmantelar y vamos a demostrar bíblicamente que la iglesia católica no cumple con las características bíblicas de ser la iglesia verdadera. Por mucho que manipulen citas bíblicas, la iglesia católica no cumple con tales características que la Biblia presenta de la iglesia de Jesucristo. Antes de iniciar, quiero decirles algo muy importante. La Biblia, hermanos, no habla de iglesia católica textualmente, ni tampoco de iglesia adventista, ni tampoco pentecostales. No dice textualmente la Biblia. No dice tampoco mormones, ni testigos de Jehová, etcétera, etcétera. La Biblia lo que presenta es características, cómo identificar la verdadera iglesia. Y vamos a verlas, algunas de ellas. En este estudio vamos a presentar solamente tres razones bíblicas contundentes de que demuestran que la iglesia católica es una iglesia falsa y apóstata y que no cumple con las características de una iglesia verdadera. Pueden haber más características para demostrarlo, pero
yo quiero solamente escoger 3 suficientes, son las más vitales a mi parecer, que son suficientes para que un católico con ganas de saber la verdad pueda buscar la verdad en la Biblia y pueda conocer la verdad humildemente y salir de estos sistemas católico-romano. Ahora, en esta tarde escuché un teólogo donde él suponía y decía que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera porque Jesús edificó la iglesia sobre Pedro. Y vamos a ver de que la Biblia no enseña eso, sino que solamente ha sido una manipulación de textos bíblicos por los católicos para poder defender sus dogmas. La cita que usaba este teólogo católico era Mateo capítulo 16, versículo 18. Y vamos a demostrar que este texto no habla que la iglesia está fundada sobre Pedro. Inclusive la iglesia católica no puede ser la iglesia verdadera de Dios porque la iglesia católica no está fundada sobre Cristo ni su palabra. La iglesia católica enseña de que la iglesia verdadera, que son ellos, está edificada sobre Pedro, el primer papa. Inclusive la iglesia católica enseña que para ellos la Biblia está en segundo lugar. Para ellos tiene más peso lo que dice el magisterio y los concilios. El magisterio es la autoridad de enseñanza que tienen los obispos en unión con el Papa. Ellos son las autoridades para decretar doctrinas y dogmas. O sea, la Biblia para el católico está en segunda instancia porque ellos creen de que es más importante que la tradición. Ahora, el versículo preferido que usan los católicos y que este teólogo usaba para sostener que la iglesia católica es la más antigua y la más perpetua es Mateo 16, 18. Vámonos a ese texto bíblico que es el preferido de los católicos para sostener de que la iglesia es la verdadera, la iglesia católica es la verdadera. Noten cómo dice Jesús aquí a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el eje transversal del catolicismo romano, usar este versículo para hablar que la iglesia católica es la más antigua y que la iglesia o que Cristo depositó un primado sobre el apóstol Pedro, que llegó a ser el primer papa de la iglesia católica. Es interesante que este versículo por el catolicismo romano por décadas, siglos y miles de años ha sido manipulado para sostener un supuesto primado de Pedro y una supuesta veracidad de la iglesia católica como la iglesia verdadera. Este texto ha sido sacado de contexto. Si usted es católico, váyase a su Biblia y lea el contexto. Pero antes de leer el contexto, veamos la gramática del texto. Aquí Jesús dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Esta palabra en el griego es Petros. Si usted busca un diccionario, yo le recomiendo el diccionario Strong, donde le traduce el griego, la palabra griega al español. La palabra Petros, o de donde se deriva la palabra Pedro, es piedra o pedazo de roca. Váyanse a un diccionario y analicen el texto. Petros, pedra, es pedazo de roca. O sea, hace una alusión a una piedra que se puede mover. En cambio, la palabra roca es Petra. En el diccionario griego, la palabra Petra es diferente significado, significa una masa rocosa. Es como decir una roca inconmovible que no se puede mover. Eso da a entender la gramática. Entonces Jesús le está diciendo aquí a Pedro: yo te digo que tú eres una piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre cuál roca Dios iba a edificar la iglesia? El católico, como no tiene instrucción bíblica, ellos creen
de que en este pasaje la roca es el mismo Pedro. O sea, pero este versículo ha sido sacado de contexto. El contexto nos dice a qué roca se refería Jesús cuando le dijo estas palabras a Pedro. El contexto está en el versículo 16. Y vamos a ver de que Jesús le está diciendo a Pedro sobre esta roca, o sea, él, pero en base a las palabras que Pedro había dicho en el versículo 16, ¿cuáles eran? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la roca en la cual Cristo iba a edificar su iglesia, o sea, en la profesión de fe exclamada por Pedro. O sea, la roca es Cristo, pero que esa roca Pedro la pronunció diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el contexto del versículo 18, que es el versículo 16. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, y saben hermanos, que el apóstol Pedro nos ayuda a entender de que eso significaba lo que quiso decir Jesucristo. Pedro es una piedra y todos los creyentes también son piedras. Y todas esas piedras junto con Pedro están edificadas sobre el fundamento que es Cristo, que es la roca inconmovible. Que Pedro dijo en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro mismo, vamos a verlo, Pedro mismo admite que él es una piedra también como miembro del cuerpo de Cristo y que también todos los creyentes son piedras y sacerdotes juntamente con él. Pedro lo aclara en su carta, Primera de Pedro 2, 4 al 9. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 9. Es claramente que Pedro, cuando escuchó hablar a Jesús en Mateo 16, Pedro inmediatamente captó lo que Jesús estaba diciendo, no como el católico romano que lo entiende mal, creyendo o enseñando de que la roca era Pedro, o que Cristo edificó la iglesia sobre la roca que es Pedro. Pero Pedro no lo asimiló así como lo asimilan los católicos. Noten cómo lo asimiló Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al 9 dice, acercándonos a él piedra viva. Aquí se usa la palabra piedra, que es Petros, y se le aplica a Cristo. Pero vamos a ver por qué a Cristo aquí se le llama piedra. Acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, noten cómo dice Pedro, vosotros también como piedra viva, aquí le está hablando a la iglesia gentil, según cuando Pedro introduce su carta, está escribiéndole esta carta a la iglesia gentil. Y dice, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo acción principal piedra el ángulo. ¿Por qué Cristo se le llama aquí piedra? Porque Pedro está haciendo una alusión al templo de Salomón, porque la historia nos dice que Salomón, cuando construyó el templo, buscó una piedra que diera los ángulos exactos, porque esa piedra iba a ser la que iba a dar la medida exacta para edificar todo el edificio hasta el final. Por tanto, esa piedra tenía que ser perfecta de todos los lados para que diera el ángulo perfecto para construir el templo de Salomón. Más tarde Jesucristo llegó a conocerse como la principal piedra del ángulo, donde cada creyente como piedra viva es edificado. Aquí Pedro hace una alusión al templo de Salomón, refiriéndose a Cristo como piedra viva. Por eso es que Pedro usa el griego aquí, Petros. Es muy importante eso porque el contexto es diferente. Pero noten que Pedro dice que la iglesia, que somos cada uno de los creyentes, somos piedras vivas edificados como casa espiritual, y también nos llama sacerdocio santo. Noten que qué interesante. Cada creyente es una piedra viva que es edificado sobre la roca, que es Cristo, no Pedro. Pero también es una piedra que es edificado sobre la roca, que es Cristo. O sea, el mismo Pedro está admitiendo que él no es ninguna roca, él no es ninguna piedra angular, no es ninguna piedra desechada por los hombres. El mismo Pedro está admitiendo que él también es una piedra viva. Y dice, noten cómo dice, la piedra que los edificadores desecharon, está hablando de Jesucristo,
ha venido a ser la cabeza del ángulo. Noten qué interesante, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Toda esta es una alusión al templo de Salomón. ¿Dónde administraban sacerdotes? En el santuario. ¿Dónde habían piedras o con qué fueron construidas el templo? Con piedras. Pero ¿quién era la principal piedra del ángulo? Jesucristo. Note que el mismo Pedro no se adjudica ningún primado. O sea que el mismo Pedro nos está dando a entender Mateo 16, 18. Cuando Cristo le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca, o sea, lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca o sobre esta masa rocosa edificaré mi iglesia. Esta palabra edificar significa, es una palabra que se usa para un constructor, que cada vez que va poniendo una piedra, va edificando para construir el ladrillo, el edificio, hasta que sea un templo santo. Esa misma analogía Pedro usa en su carta para referirse a cómo Cristo es la principal piedra del ángulo. Noten que Mateo 16, 18 refuta al mismo catolicismo romano para sostener un supuesto primado de Pedro, o que Cristo haya edificado la iglesia sobre Pedro. Ni la gramática ni el contexto me permiten hacer esa interpretación. El problema del catolicismo romano es de que ellos solamente usan Mateo 16, 18 sin leer el contexto. El contexto no es Pedro. El centro de esta conversación es Cristo, y Pedro exclama con sus labios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene Jesús y responde, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el contexto es sobre la profesión de fe exclamada por Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia verdadera está fundamentada en Cristo y su palabra, mientras que el catolicismo romano creen de que la iglesia está edificada sobre Pedro y sobre la tradición de lo que dicen los magisterios, los obispos y los papas. ¿Cómo es posible que la iglesia católica sea la iglesia verdadera? Si la iglesia verdadera, la iglesia del Dios vivo, está edificada sobre Cristo, la roca, y su palabra, no en tradiciones de hombres. Aquí podemos ver que la iglesia católica es una iglesia falsa. No cumple con las características bíblicas, porque la iglesia del Dios vivo está fundamentada en Cristo y su palabra, no en tradiciones inventadas por concilios y magisterios. La iglesia verdadera sigue a Cristo, que es la roca, y su palabra, que está plasmada en las Sagradas Escrituras. Noten como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, pero para la iglesia católica y para el catecismo católico existen dos fundamentos. Existe Cristo, que es la roca, y que Pedro también es otra roca. O sea, hay dos fundamentos, porque el católico romano dice, no, nosotros no negamos que la iglesia esté fundada sobre Cristo, porque Cristo es la roca, pero también Pedro es la roca, porque en arameo también es roca, Pedro. Y empiezan a manipular la Biblia. O sea que para el catolicismo romano, aunque admiten que Cristo es la roca, pero le mezclan el error para decir de que Pedro también es una roca. Pero Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento, solamente hay un fundamento, no dos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Noten cómo dice Pablo en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento, no dice fundamentos plural, habla de singular. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pregunto, hermano, ¿Pedro era apóstol? Sí. Aquí dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o sea que los apóstoles, incluyendo a Pedro, está edificado sobre ¿quién? Sobre el fundamento, no sobre dos fundamentos, como dice el catolicismo romano. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y mire qué interesante, hasta los profetas están edificados sobre este fundamento. Moisés está edificado sobre este fundamento. Abraham está edificado sobre este fundamento. La iglesia que inició en el Antiguo Testamento está edificada sobre Cristo, la roca, el fundamento.
Isaac sobre Cristo está edificado. Elías está edificado sobre el fundamento que es Cristo. Miqueas, otro profeta, está edificado sobre el fundamento que es Cristo. Y podemos hacer una lista de todos los patriarcas y profetas y todos están edificados sobre el fundamento, uno, que es Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, un fundamento. La iglesia del Dios vivo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. O sea que la iglesia del Dios vivo, la iglesia verdadera, está compuesta de Antiguo Testamento, del pueblo que viene del Antiguo Testamento, del pueblo fiel que viene del Antiguo Testamento y del pueblo fiel del Nuevo Testamento, apóstoles y profetas. Esto lo ignoran los católicos, porque los católicos enseñan de que la iglesia inicia con Pedro en el Nuevo Testamento, pero la Biblia enseña diferente. El apóstol Pablo, yo le creo más al apóstol Pablo y no al catolicismo romano y no al catecismo, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, mientras que los papas no son inspirados por el Espíritu Santo, los concilios no son inspirados por el Espíritu Santo, los magisterios no son inspirados por el Espíritu Santo. Yo le creo más al apóstol Pablo. Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia del Dios vivo está compuesta de judíos convertidos, del pueblo de Israel convertido a Cristo y de los pueblos gentiles del Nuevo Testamento, unidos con judíos convertidos, hacen un solo pueblo, y por eso es que ambos pueblos son uno y están edificados sobre el fundamento que es Jesucristo. Ahora, es interesante que esta cita que vamos a leer, 1 Timoteo 3:15, es una cita preferida de los católicos para adjudicarse que la iglesia católica es la verdadera. Y noten cómo dice 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí está hablando de la iglesia que está edificada sobre la roca que es Cristo. Ahora, la iglesia, aquí dice Pablo, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Para qué se usa una columna? En los tiempos antiguos las columnas eran para sostener el templo. La iglesia es sostén de la verdad. ¿En qué sentido? Porque la iglesia que está edificada sobre Cristo, que es la roca, predica la verdad, porque así como Jesús es el camino, la verdad y la vida, también su palabra es verdad. O sea que la iglesia está fundada sobre Cristo, que es la roca, y también predica la verdad de Cristo. Noten cómo dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo, que la iglesia del Dios viviente sostiene, es columna de esta verdad, o sea, predica la verdad, por eso es que es columna de la verdad. O sea, este versículo no cuadra con lo que enseñan los católicos, porque la iglesia católica, sus fundamentos no están en la Biblia, sino que en la tradición de concilios y magisterium. Entonces la iglesia católica es imposible que cumpla con estas características, porque la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Predica la verdad escrita en la Biblia, no tradiciones e inventos de hombres, doctrinas falsas como el purgatorio, la misa, el limbo, el rezo para los muertos para que salgan del purgatorio, el escapulario, el agua bendita, el pecado original, el bautismo de bebés, que Pedro fue el primer papa, la intercesión de María y los santos, el bautismo de bebés, el purgatorio, la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos y guardar el domingo como día del Señor. Estas son doctrinas y mandamientos de hombres que carecen de fundamento bíblico. Aunque hoy los católicos, para enseñar de que son bíblicos, lo que están enseñando es manipular textos bíblicos y sacarlos de contexto para defenderse. Pero ninguno de esos textos bíblicos apoya un supuesto bautismo de bebés, un supuesto purgatorio, ni una transustanciación, ni tampoco enseña de que Pedro sea primer papa, ni tampoco la Biblia enseña de una intercesión de María que está en el cielo,
intercediendo por los vivos aquí en la tierra. Estas solamente son creencias y dogmas católicos romanos creados en concilios y magisterios, pero que carecen de fundamento bíblico. Mientras que Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Aquí hemos visto que la iglesia católica no cumple con estas características, por lo tanto es una iglesia falsa y apóstata. Ahora, es interesante que este teólogo católico, en esta exposición que hacía, él decía que la iglesia católica es la verdadera porque es perpetua, y citaba Mateo 16, 18. Y también citó la segunda parte de Mateo 16, 18. La segunda parte dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El teólogo católico decía que la iglesia católica es la verdadera porque por miles de años nadie la ha podido destruir y que Cristo la acompaña hasta el fin. Y él citaba esta segunda parte donde decía: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él decía que aquí se refiere a la iglesia católica. Aquí no se refiere a la iglesia católica, aquí se refiere a la iglesia del Dios vivo, no a la iglesia católica. Ahora, es interesante, hermano, que por qué Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra Hades es del griego sepulcro o lugar de los muertos. Es una palabra griega para referirse al sepulcro. Su equivalente en el hebreo es Seol. Muy importante ese detalle. Pero ¿por qué Jesús dice que la puerta del Hades, o sea, del sepulcro de la muerte, no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia? ¿Por qué razón? Porque la iglesia está unida a Cristo. Y así como Cristo venció la muerte y la muerte no pudo retener a Jesús y resucitó al tercer día, así todos los que mueren en Jesús, la muerte no los podrá retener y serán resucitados inconmovibles. O sea que la muerte no puede destruir a la iglesia, porque la iglesia está unida a Cristo, el inmortal, el que no puede morir. Y la única forma de ser inmortal es seguir y estar unidos a Cristo. Este teólogo católico decía él, manipulando este versículo, que la iglesia católica es la verdadera porque Cristo ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Por tanto, la iglesia católica va a estar hasta el fin del mundo. Y citaba él Mateo 28, versículo 19 al 20. Noten cómo dice Jesús. El teólogo católico le aplicaba esta cita a la iglesia católica. Noten cómo dice Mateo 28, 19. El contexto está en la misión dada a sus discípulos de predicar el evangelio. Pero noten cuál es la promesa también. Mateo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Noten qué es lo que está diciendo Jesús. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. No dice vayan a enseñar el purgatorio, la misa, el limbo, el rezo a María, el agua bendita. No, aquí está diciendo que él estaría con su iglesia que predicaría el evangelio, pero que esta iglesia tenía que enseñar todo lo que yo les he mandado. Y sigue diciendo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El teólogo católico sostenía que este versículo está hablando de la iglesia católica, porque la iglesia católica es muy antigua y el diablo no la ha podido destruir ni la muerte, porque Jesús ha prometido estar con la iglesia hasta el fin del mundo. Y citaba este versículo. Pero es interesante, hermano, que es tan cierto que Jesús ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo y acompañarla en la predicación del evangelio, no en la enseñanza de dogmas y tradiciones romanas, sino que en la predicación del evangelio. Está hablando aquí de la predicación del evangelio, no doctrinas y enseñanzas de hombres. Ahora, es tan cierto que Jesús ha prometido estar con su iglesia, pero ¿a dónde encontramos el cumplimiento del clímax de que Jesús estará con su iglesia? ¿Y cómo poder identificar esta verdadera iglesia al final de la historia? Porque Jesús ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo. O sea que este mundo va a tener su fin. ¿Y en qué libro vemos en la Biblia donde se presenta el fin del mundo? En el libro de Apocalipsis.
En el libro de Apocalipsis se nos muestra si Jesús estará con su iglesia hasta el fin del mundo. Entonces Apocalipsis debe de divisar esta iglesia en la que mora Jesús. Apocalipsis 12:17 se presenta a la verdadera iglesia como símbolo de una mujer. El catolicismo romano también ha manipulado este capítulo 12 de Apocalipsis, para sostener de que la mujer de Apocalipsis 12 es María, que está en el cielo intercediendo por los pecadores aquí en la tierra. Pero este es otro capítulo que ha sido manipulado y sacado de contexto por el catolicismo romano. En Apocalipsis 12 estamos tratando con símbolos. Cada detalle y cada versículo del libro Apocalipsis de este capítulo 12 tiene su significado. Por falta de tiempo no podemos explicar cada detalle y cada símbolo de cada versículo del Apocalipsis 12. Y vamos a ver de que eso no cuadra con María. En Apocalipsis 12:17 se divisa a través de un símbolo de una mujer a la iglesia verdadera, que es perseguida por Satanás. ¿Pero por qué razón? Noten lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, no contra María. El símbolo de mujer aquí es para representar a la iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Usted me va a decir, o un católico me puede decir, bueno, a mí me han enseñado que la mujer de Apocalipsis 12 es María. Pero usted, hermano Rafael, me está diciendo que es la iglesia. ¿Cómo me lo demuestra que es la iglesia y no María? Sencillo. En el mismo libro de Apocalipsis, a esta mujer que guarda los mandamientos se le da otro nombre. Y vamos a ver de qué es la iglesia. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 identifica a esta mujer, pero con otro nombre. Noten cómo dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de ¿qué? De Jesús. Entonces, esta mujer que es perseguida por guardar los mandamientos, ¿quiénes son entonces? Los santos son lo mismo que los santos que guardan los mandamientos. El catolicismo romano enseña de que los santos son los que están en el cielo intercediendo por los pecadores. Pero según la Biblia, los santos son personas fieles a Dios que guardan los mandamientos. Por eso es que Satanás ataca a esta iglesia, porque esta iglesia predica los mandamientos. Significa que predicar los mandamientos es parte de predicar el evangelio que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Me estoy dando a explicar, hermanos, porque si Jesús ha dicho que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo, y esta iglesia tiene que predicar el evangelio, y en Apocalipsis vemos que esta iglesia es perseguida por guardar los mandamientos, y estos santos son los que guardan los mandamientos, significa que parte de predicar este evangelio es predicar los mandamientos de Dios. Y aquí vemos de que esta es otra forma que demuestra de que la iglesia católica no es la iglesia verdadera, sino que es una iglesia apóstata. La iglesia católica no guarda los mandamientos ni los predica. La iglesia católica, en lugar de guardarlos, los ataca. Usted me va a decir, ¿cómo es eso, hermano Rafael? ¿Cómo es eso que la iglesia católica ataca los mandamientos? Sencillo. La iglesia católica ataca los mandamientos de Dios y se los voy a demostrar bíblicamente. El profeta Daniel, hablando de un poder impostor llamado el cuerno pequeño, que trataría de cambiar los tiempos y la ley, le llama el cuerno pequeño. En Daniel 7:25, ahí dice que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño. Si ustedes leen ese pasaje, van a notar que todas estas características cuadran con la iglesia católica romana y con el papado como sistema. Usted me va a decir, ¿cómo así? Es sencillo. Usted váyase a un catecismo católico romano y notará que la iglesia católica, en el tópico de los 10 mandamientos, la iglesia católica, el segundo mandamiento de las imágenes lo ha quitado y el tercero lo ha puesto como segundo. Váyase a un catecismo católico y váyase al tópico de los 10 mandamientos y va a ver y se va a dar cuenta y se va a sorprender que el segundo mandamiento, que habla de la idolatría de imágenes en la Biblia, en el catecismo católico ha sido suprimido. ¿Por qué razón? Lógico, porque la iglesia católica tiene más de 7,000 ídolos importantes y a todos les rinde culto y adoración, que ellos le llaman patronos y vírgenes. Entonces la iglesia católica
tuvo que suprimir ese mandamiento del catecismo católico romano porque no le conviene, porque tiene más de 7,000 ídolos importantes alrededor del mundo. Y el cuarto mandamiento en la Biblia habla de guardar el sábado. En el catecismo católico este mandamiento fue cambiado por santificar las fiestas los domingos, a modo que le quedaron 9. Para cuadrar con los 10 tuvieron que dividir el 10º mandamiento, que habla de la codicia, en 2 para que cuadrara los 10 en el catecismo católico romano. O sea que la Iglesia Católica Romana es el cuerno pequeño, porque ella fue usada por Satanás para atacar los tiempos de Dios y la ley de Dios. Y eso lo vemos en el catecismo católico. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo me lo demuestra? Los mismos católicos lo admiten. Hay decenas de citas de fuentes católicas, aún de la Enciclopedia Católica Romana, donde la Enciclopedia Católica Romana adjudica poder divino al Papa para poder cambiar la ley de Dios y modificarla. ¡Qué blasfemia! Váyanse al título Papa y van a ver cómo la pronta Biblioteca Católica le da prerrogativas divinas al obispo de Roma hasta el punto de tratar de cambiar la ley de Dios. Pero les voy a leer algunas citas, aunque hay decenas. Yo podría llegar hasta medianoche leyéndoles tanta información de fuentes católicas, donde los mismos católicos admiten que ellos fueron los que alteraron los mandamientos de Dios, cambiando la solemnidad del sábado al domingo. Los mismos católicos lo admiten, y voy a leerle por lo menos 2 citas para que demuestren que los adventistas no mentimos, sino que hablamos con fundamento bíblico y con fuentes de ellos mismos, donde ellos lo admiten, que ellos fueron los que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo. Y esto lo vemos reflejado en el Catecismo Católico. Noten cómo dice el Boletín Católico Universal. Esta es una fuente católica, página 4 del 14 de agosto de 1942. Noten cómo dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como la única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea, que hacemos las cosas conscientes y con fundamento bíblico. Noten que los mismos católicos admiten que ellos fueron los que cambiaron la solemnidad del sábado al domingo. No fue Cristo, no fueron los apóstoles, sino que fue la Iglesia Católica. Ahora, ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo sucedió este cambio? ¿O cuándo se dio este decreto oficial de que se cambiara la solemnidad del sábado al domingo? El mismo Catecismo Católico lo dice, Catecismo de la Doctrina Católica de 1910, página 50. Si tienen dudas, váyanse a este catecismo y noten cómo dice: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Odisea, o sea, en el año 336 después de Jesucristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Esto lo dice el Catecismo de la Doctrina Católica de 1910, página 50. La Iglesia Católica no cumple con las características de la verdadera iglesia, porque la iglesia de Jesucristo, con la que Jesucristo prometió estar con ella hasta el fin del mundo, esta iglesia guarda los mandamientos de Dios, mientras que la Iglesia Católica los ataca. Váyanse a un catecismo y corroboren, vayan, investiguen, no crean lo que dice el hermano Rafael, investiguen, lean. Yo le pregunté una vez a un sacerdote católico: ¿por qué ustedes en el catecismo católico han cambiado los mandamientos y han quitado el de las imágenes y han puesto a santificar los domingos? ¿Quién les dio esa autoridad? Él lo que me dijo es de que la Iglesia Católica se le dio autoridad por Jesucristo, y la Iglesia Católica puede hacer y puede crear dogmas y doctrinas porque Jesucristo le ha dado esa autoridad. ¡Qué blasfemia! ¿Qué sistema se toma esa osadía en esta tierra para atribuirse prerrogativas divinas y tratar de cambiar la ley de Dios? Nadie. Por lo tanto, la Iglesia Católica es una iglesia falsa y apóstata. No cumple con las características de la verdadera iglesia. El teólogo católico también decía que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia porque es la iglesia que tiene más años de existencia.
Él decía que la Iglesia Católica tiene más de 2000 años de existencia desde que la fundó Jesucristo en Pedro. Y saben algo muy interesante, hermano. Y esto es un argumento que usan muchos los católicos. Siempre que estamos hablando con un católico, él dice, por ejemplo, ya me han dicho, ustedes los adventistas tienen, ¿cuántos años tienen de existir? Ustedes tienen quizás unos 200 años de existir, 200 o 300 años de existir. Y sus fundadores, Elena de White. Qué ignorancia, no conocen la historia de la iglesia adventista. Otros dicen, los testigos de Jehová no son la iglesia verdadera porque tienen no sé cuántos años de existencia. Y así empiezan a hacer una gran lista a los católicos de iglesias protestantes que existen hoy en día, que no cumplen con las características de ser la más antigua como la iglesia católica. Por lo tanto, la iglesia católica es la verdadera porque tiene 2000 años de existencia, dicen ellos. Y quiero decirles algo muy importante. Es cierto que la iglesia católica como sistema tiene más de 2000 años que cualquier iglesia protestante existente. Eso es verdad. Pero, ¿cómo desmantelar este argumento cuando un católico lo diga para defenderse? Aunque la iglesia católica es muy antigua de existir, pero la iglesia del Dios vivo no se mide por los años de existencia, sino que se mide por guardar los mandamientos. Si midiéramos a la iglesia verdadera por los años de existencia o por más antigua, entonces el diablo se llevaría la preeminencia, porque el diablo es más antiguo que cualquier sistema o organización religiosa. O también tendríamos que atribuirle como iglesia verdadera a los budistas, a los hindúes y a religiones muy antiguas, más antiguas que el cristianismo, por ser la iglesia verdadera, por ser muy antiguas. O sea que es ilógico este argumento y absurdo medir la iglesia verdadera por ser más antigua. Es cierto que la iglesia católica es más antigua que cualquier iglesia protestante como organización, pero la iglesia no se mide por antigüedad, sino por lo que enseña y por lo que practica. La iglesia del Dios vivo ya vimos que está fundada sobre Cristo la roca, y esta enseña que hay que guardar los mandamientos. Ahora, aquí viene algo muy interesante que los católicos ignoran. Es cierto que la iglesia católica es la iglesia más antigua. ¿Cómo así? La iglesia católica, aunque es la iglesia más antigua de cualquier iglesia protestante que existe actualmente, pero la iglesia católica, hermanos, es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. O sea, la iglesia católica es el fruto cuando la iglesia primitiva empezó a agonizar y empezó a asimilar costumbres y tradiciones paganas, cuando el cristianismo se unió con el paganismo entre el siglo II y el siglo IV. Esto dio origen al gran sistema católico romano que Pablo le llama la gran apostasía de los últimos días. O sea que la iglesia católica, aunque es muy antigua, es cierto, pero es la iglesia primitiva corrompida y con el transcurrir de los siglos cayó en apostasía, y eso dio origen al gigantesco sistema papal que el apóstol Pablo le llama la gran apostasía de los últimos días. Por eso que en Apocalipsis 17 se le llama a la iglesia católica la gran ramera, porque la ramera es un significado que se le aplica a un pueblo que fue fiel, pero que se apartó de la fidelidad a su esposo espiritual, que es Cristo, y empezó a asimilar costumbres y tradiciones paganas. Esto pasó con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, al buscar la ayuda del poder civil y mezclarse con el paganismo, esto dio a luz al gigantesco sistema católico romano, y el pueblo primitivo, la iglesia primitiva, al asimilar estas costumbres y tradiciones paganas y al unirse con el paganismo, se convirtió en ramera. Desde esta perspectiva, Juan ve a la ramera de Apocalipsis 17. Es la iglesia que un tiempo fue fiel, pero se apartó de su esposo espiritual, que es Cristo, y empezó a asimilar costumbres y tradiciones de hombres, y apartó a un lado ¿qué? La verdad de Dios, porque la verdad de Dios ¿qué? Es su palabra. Y vimos de que Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, y la verdad de Dios es su palabra. El apóstol Pablo, hablando de esta gran apostasía que iba a entrar a la iglesia primitiva, y que iba a durar esta apostasía, o este sistema iba a durar hasta que Cristo viniera, pero hoy este sistema se llama Iglesia Católica Romana o el papado. Es el fruto de la gran apostasía de la iglesia corrompida
donde la iglesia abandonó su fe y empezó a asimilar costumbres y tradiciones de hombres. Al apóstol Pablo se le presentó esta visión o este mensaje de cómo la iglesia iba a apostatar, y esta apostasía iba a dar origen al gran sistema católico romano que Pablo le llama en su carta la gran apostasía y el hombre de pecado y el hijo de perdición. Otro nombre para darle a este sistema que Daniel le llama el cuerno pequeño y que Juan en Apocalipsis 13 le llama la bestia, pero es el mismo sistema con diferentes nombres: la gran apostasía o el papado. Noten lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo está vivo escribiendo esta carta y le dice a la iglesia tesalónica: Cristo no va a venir, porque mientras antes de que Él venga, en la iglesia va a surgir una gran apostasía. Esta apostasía, hermanos, en el griego es apostenai. Si los romanos aplicaban este término cuando un barco estaba en el puerto y por un viento de doctrina era alejado del puerto y se iba a alta mar y naufragaba. Los romanos usaban este término para aplicarlo en ese sentido, pero Pablo usa el término apostasía a la iglesia. La apostasía es cuando la iglesia abandona la verdad de Dios y le da la espalda y empieza a asimilar costumbres y tradiciones de hombres. Esto es cuando la iglesia cae en apostasía. Nosotros decimos: ese hermano es un apóstata. ¿Qué significa apóstata? Que este hermano un tiempo estuvo en la verdad de Dios y le dio la espalda a la verdad. Eso es apóstata. O sea, apostasía es cuando alguien se alejó de la verdad y empezó a asimilar tradiciones y costumbres de hombres. Esto pasó con la iglesia católica, con la iglesia primitiva. Al apartarse de la verdad de Dios, empezó a la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, empezaron a la iglesia a introducirse enseñanzas extrañas, como el purgatorio, la misa, el bautismo de bebés, la intercesión de los papas y de los santos, la confesión auricular. Estas enseñanzas dieron a luz al gigantesco sistema que Pablo le iba a llamar la apostasía de los últimos días. Y noten cómo dice Pablo: y se manifestará el hombre de pecado. ¿Qué significa la palabra pecado en el griego? La palabra pecado, esta es otra señal para referirse al sistema papal, hombre de pecado. La palabra pecado en el griego es armatía y anomía, no conformidad con la ley. O sea que este sistema se le llama hombre de pecado porque le encanta inmiscuirse y atacar a la ley de Dios. O sea que es un hombre o un sistema que no está en armonía con la legalidad de la ley, porque pecado es infracción de la ley. Aquí vemos de que este sistema se le llama hombre de pecado. Otra referencia para este sistema que ataca la ley de Dios, como vimos de que la iglesia católica ataca la ley de Dios, como lo vimos en Daniel 7:25. El hijo de perdición. Esta es una referencia, hermanos, a Judas el Iscariote, hijo de perdición. ¿Por qué razón? Esta es otra evidencia para referirse a la apostasía de los primeros días de la iglesia primitiva y que dio luz al papado. Judas era uno de los 12 apóstoles y traicionó a Jesús haciéndose pasar como uno de los apóstoles. Pero este Judas era hijo del diablo. O sea que este era un apóstol que se levantó de en medio de los 12, o sea, de en medio del pueblo de Dios. Este sistema que se le llama aquí el hijo de perdición era un sistema que iba a surgir de la apostasía también del mismo pueblo de Dios, o sea, del templo de Dios. El templo aquí no es el templo de Jerusalén como dicen los protestantes futuristas. El templo de Dios es aquí una referencia a la iglesia, como este sistema iba a surgir de la apostasía de la iglesia, así como Judas se levantaría en medio del pueblo. Este sistema, hijo de perdición, iba a surgir de la apostasía de la iglesia primitiva. Por eso es que Pablo le llama hombre de pecado e hijo de perdición, una alusión a Judas. Iba a ser como un Judas que se iba a levantar dentro del pueblo de Dios. Y esta es una referencia a la gran apostasía de la iglesia primitiva, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer como Dios. O sea que este era un sistema que iba a surgir de la iglesia, que es el templo de Dios, porque el templo aquí, Pablo usa el griego
laos para referirse al pueblo de Dios, una referencia que se le aplica al pueblo de Dios. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 3, 16 al 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Esa palabra templo es laos para referirse a la iglesia, al pueblo de Dios. Es la misma palabra que usa Pablo aquí, que este sistema se iba a sentar en el templo de Dios, haciéndose parecer como Dios. ¿Hay algún sistema en esta tierra que adjudique títulos divinos a su líder, al obispo de Roma? Sí. Ustedes pueden ver la Enciclopedia Católica, le atribuye títulos divinos al Papa, y muchas fuentes católicas donde le llaman al Papa vicario del Hijo de Dios, su santidad, Santo Padre, Señor Dios el Papa, sumo pontífice, pater patrum, Padre de padres, títulos blasfemos que solamente son aplicables a Cristo, el único Padre de padres, el único pontífice, el único santo y verdadero es Jesucristo. Pero aquí dice que inicuo, que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer como Dios. Y sigue diciendo: ¿no nos acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Saben que esta es una referencia a Hechos 20, para que ustedes vayan al contexto. Pablo, muchas veces el Espíritu Santo le reveló esto, cómo la iglesia, al morir él y los apóstoles, cómo en la iglesia iban a entrar una gran apostasía. Y él, llorando, le dice esto a los ancianos de la iglesia antes de despedirse y antes de morir. Él con lágrimas en los ojos platica con los ancianos de la iglesia, con los líderes de la iglesia de aquel tiempo. Y noten cómo le dice, Hechos 20, versículo 28 al 29. Por tanto, mirad, dice, por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esa palabra obispo es del griego presbítero, anciano, que se puede traducir obispo, presbítero o anciano. Que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. De ahí, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál es la iglesia? Según lo que hemos visto, la iglesia que está fundada sobre Cristo, que es la roca, y esta iglesia, ¿qué es lo que enseña? Los mandamientos de Dios. O sea que aquí Pablo está llorando por la iglesia primitiva, que más tarde iba a entrar la apostasía en esta iglesia y que más tarde iba a dar origen al sistema papal o el cuerno pequeño, y que hoy le llamamos ¿a dónde? ¿O cómo le llamamos hoy? Iglesia Católica Romana. Pero es una iglesia amalgamada, una iglesia apóstata. Y noten cómo dice Pablo a los ancianos. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Algunos creen de que esta palabra partida Pablo se refería a que él iba a irse a predicar a otro lado o a su muerte. Yo me inclino más por la muerte. Pablo está diciendo, después de que yo muera, entrarán a la iglesia lobos rapaces. Y noten cómo dice, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿De dónde se levantó Judas y traicionó a Jesús? De en medio de los 12. ¿De dónde se iba a levantar el hombre de pecado y el hijo de perdición? De en medio del pueblo. Aquí está Pablo recalcando eso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea que dentro de los líderes de la iglesia iba a entrar esta gran apostasía, que iba a dar a luz a más tarde al hombre de pecado y el hijo de perdición, que es lo mismo el papado, que en Daniel 7 se le llama el cuerno pequeño y en Apocalipsis 13 se le llama la bestia. Y Pablo dice con lágrimas en sus ojos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? Hombres, ¿de dónde, hermanos? De ustedes mismos, porque ¿de dónde se levantó Judas? Ya lo dijimos, de medio de los 12, y el hombre de pecado, ¿dónde se iba a levantar? En medio del pueblo. Porque eso es apostasía, rebelarse en contra de la verdad. La iglesia católica es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Con razón, la iglesia católica es más antigua, porque la iglesia católica es la ramera, la iglesia apóstata corrompida. Cuando la iglesia se corrompió al mezclarse con el paganismo y asimilar costumbres y tradiciones de hombres. Váyanse a la historia.
Todas esas enseñanzas que la Iglesia Católica hoy enseña son copias del paganismo, la inmortalidad del alma, llamar a los papas sumos pontífices, nombre dado a los emperadores romanos, y un montón de cosas, la transustanciación, el poder que tiene el sacerdote de convertir un pan literal en carne y sangre de Jesús literal. Son blasfemia. La Iglesia Católica es el fruto de la gran apostasía. Ahora, les voy a explicar algo muy interesante, hermanos, para terminar. Dios opera de la misma manera desde el principio hasta el final. Eso se llama líneas proféticas. Dios tiene un modo de operar a través de las líneas en el tiempo profético. En cada apostasía de la iglesia, Dios ha tenido un remanente y lo ha levantado para denunciar esta apostasía. Por ejemplo, en los días de Acab, ¿a quién levantó Dios para denunciar la apostasía? A Elías. Otro ejemplo, en los días de Cristo, el pueblo de Israel y los fariseos estaban en apostasía. Por eso es que Juan apareció en el desierto predicando: arrepiéntanse, raza de víboras. Dios levanta a un reformador, Juan el Bautista, para denunciar la apostasía de ese entonces. Después Dios elige a los 12 apóstoles. Muertos los 12 apóstoles, la iglesia empezó otra vez a caer en decadencia espiritual y a entrarse doctrinas erróneas en su medio. Esto dio a luz al gigantesco sistema católico, que su hegemonía fueron 1260 años, lo que se le conoce como la Edad Media o el oscurantismo, donde la Iglesia Católica mató más de 100.000 cristianos en la Inquisición romana. Más de 1260 años de oscurantismo. Pero Dios no dejó a su pueblo en tinieblas. Hubo un remanente que Apocalipsis 11 le llama los 2 testigos profetizaron de silicio, una referencia a cómo la Biblia fue ocultada y la iglesia de aquel entonces durante la Edad Media era perseguida por este sistema, y se usa el símbolo de los 2 testigos para referirse a cómo la iglesia fue perseguida. Los 2 testigos son Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo los cristianos eran perseguidos por leer la Biblia. Más de 1260 años. Dios, después de este periodo de oscurantismo, levanta a la Reforma Protestante para denunciar la apostasía de la Iglesia Católica Romana. La Reforma Protestante del siglo XVI sirvió para desatar las cadenas y darle un golpe mortal a la Iglesia Católica Romana. La Reforma del siglo XVI y del siglo XVII. La Reforma Protestante no completó la Reforma, no rescató todas las verdades que la Iglesia Católica ocultó durante la Edad Media. Así que si la Reforma Protestante se estancó, porque el objetivo de los reformadores no era rescatar todas las verdades de una sola vez, el objetivo de la Reforma Protestante era desatar las cadenas de Roma y dar al pueblo la Biblia en su idioma, y al mismo tiempo que la gente conociera el engaño de las indulgencias y el purgatorio. O sea, los reformadores hay cosas que no las conocieron de una sola vez. Algunos reformadores que murieron sin conocer muchas verdades. O sea, la Reforma Protestante no completó su objetivo del todo, aunque fue levantada con un propósito. La Reforma llegará hasta el fin de los días. Así que Dios levanta a otro movimiento para seguir rescatando más verdades que la Iglesia Católica ocultó durante la Edad Media. Y Dios levanta al movimiento milerita entre la década de 1843 y 1844. Este movimiento milerita estaba en línea paralela al movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI y del siglo XVII. El movimiento milerita, que este movimiento tuvo muchos errores, pero que este movimiento, su objetivo no era conocer la verdad de un solo, sino presentar las verdades a Dios, como por ejemplo, ¿cuáles verdades? La hora del juicio ha llegado, Apocalipsis 14, versículo 7. El movimiento milerita no rescató todas las verdades de un solo,
porque su objetivo era presentar un mensaje en aquel entonces y era proclamar la segunda venida de Jesús en armonía con la hora de su juicio ha llegado, que encontramos en el mensaje del primer ángel. El movimiento milerita no completó la reforma, así que Dios levanta a la iglesia adventista el séptimo día en línea profética y armoniosa con el movimiento milerita. La iglesia adventista fue organizada en el año de 1863 en Michigan, Estados Unidos. No fue fundada, porque vimos de que Cristo no vino a fundar iglesias, sino que a edificar. La iglesia adventista fue organizada en el año de 1863. Hoy tenemos la iglesia adventista como una organización que predica los mensajes de los tres ángeles. Pero saben algo muy interesante, hermano, y para muchos adventistas esto quizás va a ser sorpresa. La historia se repite. Pablo dice, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía ya vimos de que se refería al papado, surgimiento del papado. Cuando la iglesia se corrompió con el paganismo, dio a luz al catolicismo romano o al papado. La iglesia católica es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero Jesús no ha venido. La historia se repite. Y oigan bien lo que voy a decir, hermanos, para que no se vayan a confundir. Antes de que Jesús venga por segunda vez, en la iglesia adventista también habrá una apostasía. Oigan bien lo que estoy diciendo. En la iglesia adventista habrá una apostasía antes de que Jesús venga por segunda vez. A esta apostasía en círculos adventistas se le llama la gran apostasía omega. La última, porque en la historia de la iglesia adventista ya hubo una gran apostasía llamada la apostasía alfa, con la entrada y la propagación de la teoría del panteísmo por el doctor Harry Kellogg. Elena de White le conoció a esto como la apostasía alfa, esta apostasía que sacudió al adventismo, la doctrina del panteísmo. Pero Elena de White dice que en la iglesia adventista iba a haber otra apostasía más fuerte que la del panteísmo, propagada por Kellogg, tan fuerte que ella le llama la apostasía omega. En la iglesia adventista habrá otra, ya estamos viendo las bases de la apostasía en omega, tantas enseñanzas erróneas teológicas que están entrando al adventismo, que están sacudiendo desde los mismos cimientos del adventismo. La apostasía omega, ya se plantaron sus bases. Jesús dijo, y Pablo dice, que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea que dentro de la iglesia adventista, dentro del pueblo de Dios, habrá otra apostasía, la gran apostasía omega. Significa que Dios seguirá la misma línea profética, levantará un remanente para denunciar esta apostasía dentro de la iglesia, así como levantó a los reformadores, así como levantó a Martín Lutero, así como levantó a Juan el Bautista y a Elías. Sí, ¿saben cómo se llama a ese último remanente que va a completar la reforma y recatará todas las verdades en su clímax que el papado ocultó durante la Edad Media? Que la reforma protestante solamente pusieron las bases, el movimiento milerita las bases, sigue la iglesia como organizada, la iglesia adventista como organización, pero la reforma sigue hasta el final. Y saben, hermano, ¿a quién levantará Dios al final de la historia para completar la reforma en su clímax y así venir Cristo por un pueblo sin mancha y sin arruga? En el Apocalipsis se le llaman los 144,000. Ese es el grupo selecto de santos que completarán la reforma y que levantarán la bandera de la verdad que la iglesia católica pisotó durante la Edad Media. ¿Entendieron, hermanos, cómo Dios sigue el mismo plan durante toda la historia? La línea profética. Dios sigue actuando de la misma manera. Siempre en un periodo de apostasía, Dios levanta un remanente. Se vuelve a caer a la iglesia en apostasía, Dios levanta a otro remanente. Vuelve la iglesia a caer en apostasía, Dios levanta a otro remanente. Y al final de la historia, el último remanente que estará completo y habrá rescatado todas las verdades que la ramera ocultó,
se le llama los 144,000. Dios sigue actuando de la misma manera, bajo las mismas líneas proféticas. Hermanos, Dios les bendiga. Aquí acabamos de ver de que la Iglesia Católica no cumple con las características de la Iglesia verdadera. La Iglesia Católica es la iglesia apóstata y ramera del Apocalipsis. La iglesia verdadera en la Biblia se le llama la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Reconocemos lo siguiente, hermanos. Los adventistas del séptimo día nunca hemos enseñado de que los adventistas son los únicos salvos o que se van a salvar. Escuché a un protestante diciendo así, que los adventistas decimos que somos los únicos que lo vamos a salvar. Eso es erróneo. La iglesia adventista jamás ha enseñado eso. Inclusive los adventistas creemos, y somos los únicos que creemos, de que la mayor parte del pueblo de Dios está en la Iglesia Católica Romana. O sea, esta exposición que hemos tenido no es para atacar a las personas, sino que ¿para qué? Para atacar el sistema y las falsas doctrinas. Reconocemos de que en estos sistemas hay verdaderos hijos de Dios y que saldrán de estos sistemas. Y que el pueblo de Dios está compuesto de fieles adventistas dentro de la iglesia organizada y de fieles que van a salir de Babilonia. Aunque la iglesia adventista es una iglesia organizada que Dios levantó y organizó en el año de 1863 para proclamar un mensaje especial que seguiría completando la reforma y que completa la reforma, es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. La iglesia adventista somos una iglesia visible puesta en esta tierra para proclamar estos mensajes, pero reconocemos de que muchos de los que están en la iglesia visible se van a perder y van a salir a engrosar las filas de la oposición. Reconocemos como adventistas que la mayor parte del pueblo de Dios está en Babilonia. Esto lo dice Apocalipsis 14, 18:4. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. ¿Y dónde está su pueblo? En estas comunidades religiosas llamadas Babilonia. Lo que hemos demostrado en este estudio es de que la Iglesia Católica como organización y como sistema no es la iglesia verdadera, sino que es una iglesia apóstata y falsa. Y Dios manda a sus hijos a que salgan de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Nos hemos dado cuenta que la Iglesia Católica no cumple con las características de una iglesia verdadera, sino que es una iglesia falsa y apóstata que enseña a las muchedumbres doctrinas y mandamientos de hombres. Hemos reconocido a la luz de tu palabra que tu pueblo verdadero, tu pueblo peculiar, exalta y guarda los mandamientos, tus mandamientos. Y en esos mandamientos está incluido el 4.º mandamiento que se refiere al sábado, el cual este sistema lo atacó. Evidencia de eso lo encontramos en el Catecismo Católico. Gracias, Señor, porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te lo agradecemos y lo suplicamos porque estuviste con nosotros, y gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.